Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este momento nos encontramos casi con la mitad concluida de las eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial Norteamericano del 2026. Hasta el momento, la parte superior de la tabla no tiene sorpresas, salvo la posición quinta de Brasil, y en la parte inferior la gran novedad es que Venezuela y Bolivia tienen posibilidades muy reales de participar en la Copa del Mundo. Dicho lo anterior, es buen momento para evaluar qué tanto se han renovado las plantillas de las diferentes selecciones, en el que es sin duda un aspecto fundamental para el rendimiento. Para hacer esta comparación, tomaremos en cuenta el once inicial y los suplentes que jugaron el último partido de cada selección en la Copa América del 2021, un torneo del que ya pasaron más de 3 años. Y posterior veremos el once inicial y los suplentes que jugaron en el último partido de estas eliminatorias, es decir, el de la pasada fecha 8. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. El último partido de la selección peruana en la Copa América 2021 fue para disputar el tercer puesto frente a la selección colombiana. Aquella vez perdieron la medalla de bronce con un marcador de 3-2. Ricardo Gareca, entrenador de ese momento, utilizó el siguiente once inicial. En el arco Pedro Galese, centrales Alexander Callens y Anderson Santamaría, laterales Aldo Corso y Marcos Joan López, mediocentro Yosimar Yotun, Renato Tapia y Sergio Peña, extremos Cristian Cueva y André Carrillo y de centrodelantero Gianluca Lapadula. Los suplentes usados en ese partido fueron 4. El mediocentro Wilder Cartagena, que ingresó por Tapia, el extremo Raciel García, que ingresó por Cueva, el lateral Carlos Lora, que ingresó por Corso, y el atacante Santiago Ormeño, que entró por Sergio Peña. En total, Gareca usó 15 jugadores en ese partido. En el último encuentro a este video, que fue la jornada 8 versus Ecuador de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, el nuevo entrenador, el uruguayo Jorge Fossati, usó 9 de esos jugadores presentes en la Copa América del 2021 y utilizó 7 diferentes. Es decir, la selección peruana con respecto a 3 años atrás tuvo una renovación del 40%. Sin embargo, si evaluamos los detalles, 3 de esos 7 jugadores diferentes ya habían tenido actividad en la selección anterior al 2021. Carlos Zambrano desde 2008, Miguel Araujo desde 2014 y Luis Advíncula desde 2010. Dicho lo anterior, solo 4 jugadores hizo renovación. El lateral derecho de 23 años Oliver Sone, el pívot de 30 años Jean-Pierre Archimbaud, el mediocentro ofensivo de 23 años Piero Quispe y el centrodelantero de 28 años Alex Valera. Es decir, esta selección peruana bajo el mando de Fossati ha renovado la plantilla apenas en un 26%. El once inicial de Gareca en aquel partido de Copa América 2021 era de 26.8 años, mientras el once inicial de Fossati del último encuentro es de 30.2 años. Claramente, la selección peruana se ha hecho vieja y tiene una renovación poca, aspectos que explican en parte la pésima campaña que anda haciendo en estas eliminatorias. El último partido de la selección chilena en la Copa América 2021 fue en los cuartos de final, donde cayeron por la mínima frente a la local Brasil. El uruguayo Martín Lazarte, entrenador de ese momento, utilizó el siguiente once inicial. En el arco con Claudio Bravo, centrales Vega, Sierra Alta y Medel, mediocentros Isla, Aranguis, Vidal, Pulgar y Mena y atacantes Sánchez y Vargas. Los suplentes usados ese día fueron Ben Brereton por Sánchez, Carlos Palacios por Vegas, Juan Meneses por Pulgar y Diego Valencia por Aranguis. En total, Lazarte usó 15 jugadores en ese partido. En el último partido a este video, que fue la jornada 8 versus Bolivia de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el nuevo entrenador, el argentino Ricardo Gareca, usó 5 de esos jugadores presentes en la Copa América del 2021 y utilizó 9 diferentes. Es decir, la selección chilena con respecto a 3 años atrás tuvo una renovación del 66%. Sin embargo, yéndonos al detalle, 4 de los 9 jugadores diferentes ya habían tenido actividad en la selección anterior a 2021. Gabriel Arias desde el 2018, Paulo Díaz desde el 2015, Víctor Dávila desde el 2018 y Jan Meneses desde el 2019. Dicho lo anterior, solo 5 jugadores sí son nuevos en la selección, o por lo menos hicieron su debut posterior a esa Copa América del 2021. El defensa central de 32 años Matías Catalán, el lateral izquierdo de 27 años Gabriel Suazo, el pívot de 21 años Vicente Pizarro, el extremo derecho de 20 años Darío Osorio y el extremo derecho de 22 años Gonzalo Tapia. Según lo anterior, la selección roja ha tenido un 33% de renovación de su plantilla. El once inicial de Lazarte en aquel partido de Copa América 2021 era de 29.3 años, mientras el once inicial de Ricardo Gareca del último encuentro fue de 29.1 años.
Claramente, la selección chilena ha hecho refuerzos por renovar su plantilla, pero aún no es suficiente. Su promedio de edad se mantiene alto y si bien ya han jubilado la mayoría de los jugadores de la llamada generación dorada, los recambios que han hecho son de jugadores de una edad no ideal para hacer la pertinente renovación que se requiere. La Roja carece de talento joven y principalmente esa es su mayor dificultad de cara al presente y futuro. El último partido de la selección boliviana en la Copa América 2021 fue en la primera fase ante Argentina, donde perdieron 4-1. El venezolano César Farías, entrenador de ese momento, utilizó el siguiente once inicial. En el arco con Lampe, centrales Jusino y Jaquín, laterales Bejarano y Fernández, mediocentros Céspedes, Justiniano y Chura, extremos Saavedra y Vaca y centrodelantero Álvarez. Los suplentes que entraron ese día fueron Rodrigo Romayo por Chura, Henry Vaca por Álvarez, José Sagredo por Céspedes, Diego Guayar por Fernández y Moisés Villarroel por Erwin Saavedra. En total, Farías usó 16 jugadores en ese partido. En el último partido a este video, que fue la jornada 8 versus Chile de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el nuevo entrenador, el boliviano Oscar Villegas, solo usó 4 de esos jugadores presentes en la Copa América del 2021. Y también usó 2 jugadores que no estuvieron en ese torneo del 2021, pero sí en años anteriores. Ellos son Carmelo Algarañaz desde el 2016 y Roberto Fernández desde el 2019. Es decir, la selección boliviana con respecto a 3 años atrás tuvo una renovación del 63%. El resto de jugadores diferentes que disputaron este último partido frente a Chile tuvieron su debut con la verde posterior a ese verano del 2021. Ellos son el portero de 31 años Guillermo Vizcarra, el mediocentro de 23 años Gabriel Villamil, el defensa central de 22 años Marcelo Suárez, el lateral derecho de 22 años Diego Medina, el lateral derecho de 21 años Yomar Rocha, el pívot de 20 años Erwin Vaca y el mediocentro ofensivo de 20 años Miguelito. El once inicial de Farías en aquel partido de Copa América 2021 era de 26.3 años, mientras el once inicial de Oscar Villegas del último encuentro fue de 25 años. Claramente, la selección boliviana ha hecho una renovación palpable. La mayoría de sus reemplazos son jóvenes y esto sin duda ha repercutido en sus últimos buenos resultados que como consecuencia traigan quizá la clasificación al Mundial, o en su defecto irán sumando minutos valiosos que les dé la experiencia que necesitan para enfrentar las siguientes eliminatorias y la siguiente Copa América. El último partido de la selección paraguaya en la Copa América 2021 fue en cuartos de final frente a Perú, donde cayó a penaltis después de un empate a 3 goles. El argentino Eduardo Berizzo, entrenador de ese momento, utilizó el siguiente once inicial. En el arco con Silva, centrales Gómez y Alonso, laterales Espínola y Martínez, mediocentros Villasanti, Romero, Cardoso y Arzamendia, y de atacantes Sánchez y González. Los suplentes que entraron ese día fueron Robert Rojas por Cardoso, Brian Zamudio por González, Pires de Mota por Villasanti, Gabriel Ábalos por Sánchez y Julio Enciso por Arzamendia. En total, Berizzo usó 16 jugadores en ese partido. En el último encuentro a este video, que fue la jornada 8 versus Brasil de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el nuevo entrenador, el argentino Gustavo Alfaro, solo usó 4 de esos jugadores presentes en la Copa América del 2021. Y también usó 4 jugadores que no estuvieron en ese torneo del 2021, pero sí en años anteriores. Ellos son Omar Aldarete desde el 2018, Fabián Balbuena desde 2015, Blas Riveros desde 2016 y Roberto Fernández desde el 2013. Según lo anterior, la selección paraguaya con respecto a 3 años atrás tuvo una renovación del 50%. El resto de jugadores diferentes que disputaron este último partido frente a Brasil tuvieron su debut con la albirroja posterior a ese verano del 2021. Ellos fueron el defensa central de 33 años Gustavo Velázquez, el centrodelantero de 29 años Alex Arce, el extremo izquierdo de 25 años Ramón Sosa, el centrodelantero de 25 años Isidro Pita, el lateral derecho de 24 años Juan José Cáceres, el mediocentro de 23 años Damián Bobadilla, el mediocentro de 21 años Diego Gómez y el mediocentro ofensivo de 19 años Hugo Cuenca. El once inicial de Eduardo Berizzo en aquel partido de Copa América 2021 era de 27.3 años, mientras el once inicial de Gustavo Alfaro del último encuentro fue de 27 años. Según lo anterior, esta selección paraguaya, si bien ha renovado la mitad de la plantilla, su promedio de edad no mejora. Los jugadores del recambio no son jóvenes y la albirroja carece de nuevos talentos, aunque en el presente tiene posibilidades muy reales de clasificarse a la Copa del Mundo del 2026, o en su defecto participar por lo menos en la repesca.
El último partido de la selección venezolana en la Copa América 2021 fue en la primera fase frente a Perú, donde cayó por la mínima diferencia. El portugués José Peseiro, entrenador de ese momento, utilizó el siguiente once inicial. En el arco con Fariñez, centrales Mago, Ferraresi y Villanueva, laterales Hernández y Rosales, mediocentros Castillo y Moreno, extremos Savarino y Cáceres y de centrodelantero Córdoba. Los suplentes que entraron ese día fueron Rómulo Otero por Savarino, José Martínez por Cáceres, Alexander González por Rosales, Jefferson Soteldo por Castillo y Jan Hurtado por Córdoba. En total, Peseiro usó 16 jugadores en ese partido. En el último partido a este video, que fue la jornada 8 versus Uruguay de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el nuevo entrenador, el argentino Fernando Batista, solo usó 5 jugadores presentes en la Copa América del 2021. Y también usó 7 jugadores que no estuvieron en ese torneo del 2021, pero sí en años anteriores. Ellos son Tomás Rincón desde 2008, Darwin Machís desde 2011, Yonder Cádiz desde 2018, Rafael Romo desde el 2008, Jordan Osorio desde el 2017, Eduardo Bello desde 2018 y Salomón Rondón desde 2008. Según lo anterior, la selección venezolana ha tenido una renovación de solo el 20%. El resto de jugadores diferentes que disputaron este último partido frente a Uruguay tuvieron su debut con la Vinotinto posterior a ese verano del 2021. Ellos fueron el lateral izquierdo de 25 años Miguel Navarro, el lateral derecho de 22 años John Aramburu y el mediocentro de 21 años Telasco Segovia. El once inicial de José Peseiro en aquel partido de Copa América 2021 era de 25.1 años, mientras el once inicial de Fernando Batista del último encuentro fue de 27.4 años. Según lo anterior, esta selección venezolana ha tenido una renovación casi nula y con respecto al 2021 su promedio aumentó 2 años. Sin embargo, su promedio actual está dentro de un rango aceptable donde perfectamente a la mayoría de estos jugadores le da para disputar la Copa del Mundo del 2026 si logran la clasificación, o para la Copa América en 2028. El último partido de la selección brasileña en la Copa América 2021 fue en la final ante Argentina, perdiéndola por la mínima diferencia. El brasileño Tite, entrenador de ese momento, utilizó el siguiente once inicial. En el arco con Ederson, centrales Silva y Marquinhos, laterales Danilo y Lodi, mediocentros Casemiro, Fred y Paquetá, extremos Richarlison y Everton y delantero Neymar. Los suplentes que entraron ese día fueron Roberto Firmino por Fred, Vinicius Junior por Everton, Gabriel Barbosa por Paquetá y Emerson Royal por Lodi. En total, Tite usó 15 jugadores en ese partido. En el último encuentro a este video, que fue la jornada 8 versus Paraguay de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el nuevo entrenador, el brasileño Dorival Junior, solo usó 4 de esos jugadores presentes en la Copa América del 2021 y también usó 3 jugadores que no estuvieron en ese torneo del 2021, pero sí en años anteriores. Ellos son Alisson Becker desde 2015, Lucas Moura desde 2011 y Rodrigo desde 2019. Según lo anterior, la selección brasileña ha tenido una renovación del 54%. El resto de jugadores diferentes que disputaron este último partido frente a Paraguay tuvieron su debut con la Canariña posterior a ese verano del 2021. Ellos fueron el mediocentro de 27 años Gerson, el lateral izquierdo de 27 años Guilherme Arana, el pívot de 26 años Bruno Guimaraes, el defensa central de 26 años Gabriel Magaláes, el pívot de 23 años André, el extremo derecho de 23 años Luis Enrique, el centrodelantero de 22 años Joao Pedro, el centrodelantero de 18 años Hendrik y el extremo derecho de 17 años Estevao. El once inicial de Tite en aquel partido de Copa América 2021 era de 27.3 años, mientras el once inicial de Dorival Junior del último encuentro fue de 26.1 años. Según lo anterior, esta selección brasileña ha tenido una renovación importante. Sin embargo, su promedio de edad apenas mejoró 1 año. Claramente se encuentra en un periodo de transición donde ya veremos cuáles de las caras nuevas se consolidan o qué otros nuevos nombres llegarán para el futuro, en una selección que atraviesa el peor momento de su historia, reflejado en su pobre inicio de campaña de eliminatorias que ya es la peor de su historial. El último partido de la selección ecuatoriana en la Copa América 2021 fue en los cuartos de final ante Argentina, donde perdió 3-0. El argentino Gustavo Alfaro, entrenador de ese momento, utilizó el siguiente once inicial. En el arco con Galíndez, centrales Arboleda e Hincapié, laterales Preciado y Palacios, mediocentros Grueso, Méndez y Franco, extremos Mena y Estupiñán y centrodelantero Valencia. Los suplentes que entraron ese día fueron Michael Estrada por Grueso, Gonzalo Plata por Palacios, Moisés Caicedo por Franco y Leonardo Campana por Preciado. En total, Alfaro usó 15 jugadores en ese partido.
En el último encuentro a este video, que fue la jornada 8 versus Perú de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el nuevo entrenador, el argentino Sebastián Becachese, usó 7 de esos jugadores presentes en la Copa América del 2021. Y también usó un jugador que no estuvo en ese torneo, pero sí en años anteriores. Se trata del central Félix Torres desde 2019. Según lo anterior, la selección ecuatoriana ha tenido una renovación del 47%. El resto de jugadores diferentes que disputaron este último partido frente a Perú tuvieron su debut con la tricolor posterior a ese verano del 2021. Ellos fueron el centrodelantero de 24 años Kevin Rodríguez, el mediocentro ofensivo de 24 años John Yeboah, el defensa central de 22 años William Pacho, el mediocentro ofensivo de 22 años Pedro Vite, el lateral izquierdo de 22 años Johanner Chávez, el extremo izquierdo de 22 años John Mercado y el mediocentro ofensivo de 17 años Kendry Páez. El once inicial de Alfaro en aquel partido de Copa América 2021 era de 26 años, mientras el once inicial de Sebastián Becachese del último encuentro fue de 25.5 años. Según lo anterior, la selección ecuatoriana se ha sabido renovar. Su promedio de edad sigue siendo de los mejores del continente y ese esfuerzo transicional ha sido respaldado por su buen rendimiento, que hoy la tienen en la cuarta posición. El último partido de la selección uruguaya en la Copa América 2021 fue en los cuartos de final ante Colombia, donde cayó a penaltis después de un empate sin goles. El maestro Tavares, entrenador de ese momento, utilizó el siguiente once inicial. En el arco con Muslera, defensas centrales Godín y Jiménez, laterales Nández y Viña, mediocentros Vecino, Valverde y Betancur, de enganche de Arrascaeta y centrodelanteros Suárez y Cavani. Los suplentes que entraron ese día fueron Facundo Torres por de Arrascaeta y Martín Cáceres por Valverde. En total, Tavares usó 13 jugadores en ese partido. En el último encuentro, a diferencia de las demás selecciones que hemos visto, no tomaremos en cuenta el pasado de la jornada 8 versus Venezuela. Lo anterior por las sanciones que la Conmebol le impuso a la Celeste, por lo que Bielsa no pudo disponer de varios jugadores. Mejor como referencia, tomemos la semifinal de la pasada Copa América 2024 versus Colombia, donde decayeron por la mínima diferencia. Con respecto a ese 2021, Marcelo Bielsa usó 5 de esos jugadores y también usó 3 jugadores que no estuvieron en ese partido, pero sí habían tenido actividad con la selección. Nicolás de la Cruz presente en esa Copa América 2021, pero no en el partido debido a una lesión. Darwin Núñez, que no participó en la Copa por lesión pero presente en la selección desde 2019, y Guillermo Varela, presente desde el 2017. Según lo anterior, la selección uruguaya ha tenido una renovación del 39%. El resto de jugadores diferentes que disputaron este último partido frente a Colombia en 2024 tuvieron su debut con la Celeste posterior a ese verano del 2021. Ellos fueron el portero de 31 años Sergio Rochet, el lateral izquierdo de 26 años Matías Olivera, el extremo derecho de 25 años Agustín Canovio, el defensa central de 25 años Sebastián Cáceres, el extremo izquierdo de 24 años Maxi Araujo, el pívot de 23 años Manuel Ugarte, el extremo derecho de 22 años Cristian Olivera y el extremo derecho de 22 años Facundo Pelistri. El once inicial de Tavares en aquel partido de Copa América 2021 era de 28.6 años, mientras el once inicial de Bielsa en ese partido versus Colombia en 2024 fue de 25.9 años. Según lo anterior, la selección charrúa se ha sabido renovar bajo el mando de Marcelo Bielsa. Tiene jóvenes talentos y recambios interesantes, y su rendimiento claramente ha subido con respecto a hace 3 años. Hizo una gran Copa América y está haciendo unas eliminatorias cómodas de momento, donde eso sí tendrá que lidiar con el hándicap de las sanciones. El último partido de la selección colombiana en la Copa América 2021 fue para disputar el tercer puesto versus la selección peruana, a la cual derrotó 3-2. El colombiano Reinaldo Rueda, entrenador de ese momento, utilizó el siguiente once inicial. En el arco con Vargas, centrales Mina y Murillo, laterales Medina y Tecillo, mediocentros Cuellar y Barrios, enganche Cardona y delantero Zapata. Los suplentes que entraron ese día fueron Jimmy Chará por Cardona, Miguel Borja por Zapata y Davinson Sánchez por Mina. En total, Rueda usó 14 jugadores en ese partido. En el último encuentro a este video, que fue la jornada 8 versus Argentina de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el nuevo entrenador, el argentino Néstor Lorenzo, solo usó 2 de esos jugadores presentes en ese partido de Copa América del 2021. Pero también usó 5 jugadores que ya habían tenido actividad anterior a ese 2021. Ellos son James Rodríguez desde 2011, Jefferson Lerma desde 2017, Johan Mojica desde 2015, John Lucumí desde 2019 y Daniel Muñoz, presente en esa Copa América del 2021, no convocado para ese último encuentro por Reinaldo Rueda.
Según lo anterior, la selección colombiana ha tenido una renovación del 50%. El resto de jugadores diferentes que disputaron este último partido frente a Argentina tuvieron su debut con la tricolor posterior a ese verano del 2021. Ellos fueron el centrodelantero de 31 años John Córdoba, el extremo derecho de 27 años John Arias, el mediocentro de 26 años Juan Portilla, el mediocentro de 24 años Richard Ríos, el lateral izquierdo de 23 años Juan Cabal, el pívot de 23 años Kevin Castaño, el defensa central de 23 años Gerson Mosquera y el centrodelantero de 20 años John Durán. El once inicial de Reinaldo Rueda en aquel partido de Copa América 2021 era de 29.2 años, mientras el once inicial de Lorenzo del último partido versus Argentina fue de 27.6 años. Según lo anterior, la selección cafetera ha sabido mejorar su promedio de edad y ha tenido una adecuada renovación. Lorenzo de momento cumple con la tarea de renovación y también de rendimiento, pero en ambos apartados tiene margen de mejora. El último partido de la selección argentina en la Copa América 2021 fue la final que le ganaron a Brasil por la mínima diferencia. El argentino Lionel Scaloni, entrenador de ese momento, utilizó el siguiente once inicial. En el arco con Martínez, centrales Romero y Otamendi, laterales Montiel y Acuña, mediocentros Paredes y De Paul, extremos Lo Celso y Di María, enganche Messi y centrodelantero Lautaro. Los suplentes que entraron ese día fueron Guido Rodríguez por Paredes, Nicolás Tagliafico por Lo Celso, Germán Pesela por Romero, Ezequiel Palacios por Di María y Nico González por Lautaro. En total, Scaloni usó 16 jugadores en ese partido. En el último encuentro a este video, que fue la jornada 8 versus Colombia de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Scaloni usó 11 de esos jugadores presentes en ese partido de Copa América 2021. Y también usó 4 jugadores que ya habían tenido actividad en la selección anterior a ese encuentro. Ellos son Nahuel Molina, que disputó esa Copa América pero en la final fue suplente, Julián Álvarez, que disputó un partido de esa Copa América 2021, Alexis McAllister presente desde 2019 y Paulo Dybala desde el 2015. Según lo anterior, la selección argentina ha tenido una renovación apenas del 8%. Solo hay un jugador usado por Scaloni en este último partido que no había tenido actividad con la selección anterior a ese verano del 2021, y se trata de Enzo Fernández, de 23 años. El once inicial de Scaloni en aquella final de Copa América 2021 tenía un promedio de edad de 28.2 años, mientras el once inicial del último partido versus Colombia en 2024 fue de 27.9 años. Según lo anterior, la selección argentina es la que menos se ha renovado en Sudamérica. Esto explica el proceso consolidado que ha tenido, donde todo lo que disputó lo ganó posterior a ese 2021. Tanto su cuerpo técnico como jugadores se han mantenido en el tiempo. Sin embargo, es evidente que tendrán que renovar, y es la tarea pendiente de Scaloni. De continuar en esta senda de poca renovación, participarán en la Copa del Mundo del 2026 con una plantilla más longeva con respecto al anterior Mundial de Qatar, y eso le pesará en el desarrollo del torneo.